están? Bienvenidas una vez más a este espacio que con tanto amor hacemos para todas ustedes, sus familias y todos los que acompañamos la crianza. Hoy, como todos los jueves, tenemos un programa de su interés. Vamos a estar hablando acerca de inteligencias múltiples, de estimulación temprana. ¿Han escuchado esa palabra de inteligencias múltiples muchas veces? Pero ¿cómo podemos hacer para potencializar incluso desde que nuestros chiquitos están en nuestro vientre? Para responder a esa y muchas otras preguntas, nos acompaña hoy la doctora Ginette Ávila. Ella es médica, especialista en atención y estimulación temprana en la primera infancia de la editorial Bebé Genial. Doctora Ginette, bienvenida, ¿cómo está? Bienvenida a Creciendo Juntas. Muchas gracias, Diana, por este espacio y por esta oportunidad de brindarles a tantas familias un conocimiento que, como tú dijiste, ya lo han escuchado, pero la idea es que sepan cómo van a empezar a utilizarlo o a ponerlo en práctica con sus hijos. Súper, Ginette, pero bueno, antes de entrar en materia, qué rico poder conocerte un poquito más, que todas esas mamás, papás y cuidadores que nos ven a través de Creciendo Juntas sepan quién es. Ya hice una breve introducción, la doctora Ginette, pero quién eres, qué haces y cómo llegaste a este mundo de trabajar con chiquitos. Bueno, yo soy médica, me especialicé en todo lo que es atención temprana y me hice experta en todo lo que es estimulación temprana gracias a mi hija. Soy mamá de una niña de 2 años y medio y con ella empecé ese proceso de estimulación a nivel cognitivo y me enamoré, me apasioné. Era una médica que anteriormente solo quería ver viejitos y pues gracias a ella me metí en todo este mundo de la primera infancia. Bueno, hay un tema con la estimulación, bueno, creo que es una parte de mitos y hay personas que dicen sí hay que estimular, otras personas dicen no hay que estimular porque entonces vas a empezar a coartar el desarrollo natural y biológico del niño. ¿Cuál es el punto desde la ciencia? Bueno, como tú dices, es un mito muy común e incluso muchos pacientes dicen, me da miedo porque luego va a ser hiperactivo, va a tener algún trastorno, ¿cierto? Porque es el mito más conocido. Sin embargo, hay que saberlo hacer, en qué momento hacerlo, cómo se hace, porque un bebé desde la gestación se está estimulando todo el tiempo, todo el día, desde lo que escucha, come, desde una caricia de mamá, de papá. Entonces es muy importante que las familias conozcan y dejen ese temor y empiecen a prepararse con profesionales sobre este tema que es tan importante porque en la estimulación generamos las bases que va a ser para su futuro. Doctora, a mí me surge una inquietud y obviamente con un profundo respeto, sino que así como me surge a mí, creo que a muchas de ustedes allá les puede surgir, y es por lo que me acabas de contar. O sea, el bebé desde que está en el vientre ya tiene muchas estimulaciones, muchos estímulos, valga la aclaración, muchos estímulos. Los sonidos, lo que come mamá, lo que habla mamá, bueno, muchos sonidos, muchas cosas que estimulan su proceso y su desarrollo cognitivo y cerebral. ¿Qué pasa si nosotros adicional le ponemos otros estímulos? A ver, yo fui de la que le puse la lucecita a mi bebé y demás, por eso le digo que lo pregunto con respeto, básicamente para entender. ¿No llegaríamos a sobreestimular el bebé? Bueno, ese término sobreestimular también es algo que genera mucho miedo y sobreestimulamos también todo el tiempo dependiendo cómo manejamos las situaciones. Sobreestimulamos con no llevar rutinas adecuadas de sueño y una familia que desde la gestación lleve una rutina de sueño es un bebé que no les va a dar tanta dificultad tener una rutina de sueño, por ejemplo. Entonces un niño sobreestimulado es un niño que, supongamos, no le pusimos ningún estímulo, ni sonoro ni visual, pero lo dejamos llegar al sobrecansancio. Ya con eso está sobreestimulado. Ah, ok, ¿cierto? Cuando hablo de no estímulos es porque hay familias que han implementado tener sábanas claras, de alejarlos y tener como un lugar muy estéril, que ahora también es muy común ese tema de no quiero sobreestimularlo, entonces no le genero y no le propicio nada externo. Entonces también me iban a esta pregunta, si lo llevo al supermercado lo puedo sobreestimular. Si estamos en la fiesta en diciembre lo voy a sobreestimular. Entonces es muy de nosotros saber qué es lo que yo necesito hacer o qué rutina tengo que construir para que mi niño no llegue al punto de sobreestimularse, que me llegue a una siesta demasiado cansado, porque en sí eso lo vemos reflejado a la hora de dormir. Perfecto, incluso puedo dar fe de ello. Yo tengo una rutina, mi hija también tiene 3 años,
Y yo llevo una rutina de sueño con Abby desde siempre. Y mi hija hoy en día duerme delicioso. Nosotras a las 8 de la noche estamos dormidas, eso sí madrugamos mucho, o sea, a las 5:30 por tardar ya estamos en modo día, en modo actividad, pero a las 8 de la noche en mi casa ya como con las gallinas y nos encanta. Otra cosa que yo hice, les puede servir a ustedes, es yo sí quité el televisor de mi habitación, pues total, mejor dicho, lo tengo como un cuadro, pero nunca se prende, o sea, ahí está, pero nunca se prende porque intenté cómo hacerlo, pero esto va mucho más allá, esto es mejor dicho, unos pañitos de agua tibia que estamos tocando para poder entrar en toda la materia que viene y nos va a compartir hoy la doctora, y vamos a empezar por ahí, vamos a empezar a definir cuál es la importancia de entender las diferencias y las diferentes inteligencias del desarrollo infantil. Bueno, ahí es muy importante conocer a mi hijo, ¿cierto? Identificar qué le gusta, qué no le gusta. Si yo hago un estímulo y a mi hijo eso no le gusta, ¿cómo voy a ayudar para que él luego pueda entender que ese estímulo es bueno y que le está aportando? Entonces, lo primero que debo de hacer es identificar y conocerlo todo, sus gustos, su personalidad, aunque es una personalidad que yo también estoy forjando, ¿cierto? Pero si yo desconozco, sea porque estoy teniendo una jornada laboral bastante ardua, porque pues es entendible que no todas tenemos la fortuna de estar el mayor tiempo con nuestros hijos, pero sí puedo compartir en el menor tiempo posible, identificar cuáles son sus habilidades y cuáles son sus destrezas y cómo yo le voy a proporcionar un mayor estímulo para que se desenvuelva mejor, ¿sí? Entonces en esa etapa inicial comenzamos desde bebés, ¿cierto? Vemos que hay niños que son más de moverse más, que hay niños que son más felices escuchando sonidos, hay otros que son más apáticos al sonido, y luego lo identificamos en las comidas, ¿cierto? Entonces son cositas que son fáciles de identificar a pesar de que el niño no nos habla. Y de ahí se derivan entonces las diferentes inteligencias que podemos, eso se puede diagnosticar, ¿cómo sería el término apropiado? Yo digo que más que diagnóstico es identificar. Identificar, ¿cierto?, el tipo de inteligencia, es como decir, ¿para qué es bueno mi hijo? Exacto. ¿Qué le sale bien? ¿Qué disfruta hacer? Me dijiste que tu hija se llama Abby, ¿cierto? Abby. Abby, ¿qué le encanta? O sea, si tú dices voy a comprarle algo a mi hija, tiene que tener sonidos, o le gusta más armar, o le gusta más lo musical, o le gusta más conversar, o le gusta leer. Abigail, disfraces. O sea, se disfraza todo el año y a Abigail le encanta personificar historias. Entonces todo el año vive disfrazada, entonces tú le llevas un disfraz y ella es feliz, o sea, incluso a veces ni siquiera un disfraz, un vestido, lo que sea, y ella se lo pone como si fuera ropa, entonces nos la pasamos personificando historias todos los días. Bueno, entonces ahí que tú me dices, ella se identifica en su personaje, entonces ¿qué habilidad o qué inteligencia le estamos viendo? ¿Sí? Tenemos 8 inteligencias, ¿sí? Musical, lingüística, kinestésica corporal, naturalista, intrapersonal, interpersonal, matemática, ¿sí? Entonces, ¿qué vemos en Abby? Entonces, tiene una habilidad lingüística. Ella es capaz de entrarse en un papel y desenvolverse como una superhéroe, como un animalito, como un conejito, ¿cierto? Entonces, ya ahí tú te diste cuenta que eso es su habilidad principal. Entonces, ¿cómo se la voy a ir desarrollando a ella? ¿Cómo la estimulo para que ella tenga una imaginación supremamente amplia y pueda estar en cualquier papel y desenvolverse en cualquier personaje? ¿Qué harías tú con eso? Leerle, por ejemplo. Le fascina además, pero doctora Ginette, ahí tocamos un punto súper interesante que me gustaría, aunque sea de una manera breve, porque claro, aquí ya me lo dijiste a mí, yo ya me voy feliz con la información, pero las mamás que nos ven quieren saber, bueno, ¿y cómo hago para saber que mi hijo, la musical de pronto es muy sencilla, ¿cierto? Pero la otra, ¿cuál era? ¿Son 7? 8. 8, imagínate, entonces podríamos decir como algunas características de cada una para que aquellas mamás que nos están viendo puedan coger libretica y decir, ok, este chulito lo tiene mi bebé, este lo tiene mi hijo, y ellas puedan, digamos, hacer una interpretación de cuál es la inteligencia de su hijo. Ok, comencemos con esta pregunta para empezar a hablar de ellas. Perfecto. Para ti, ¿quién es más inteligente, Albert Einstein o Messi?
Yo creo que los dos, el uno para la ciencia y el otro para el fútbol. Excelente, pero cuando esa pregunta me la hicieron a mí, yo de una me fui redondita a Albert Einstein. Ah, ok. Porque pasa algo en las escuelas y es muy importante decirlo y que sepan también manejarlo con sus hijos. En la escuela y el método tradicional siempre nos ha dicho el más inteligente es el que más sabe de matemáticas. Y si te pones a mirar, te van a evaluar. Te amo. Me encanta. Te van a evaluar para entrar a una universidad, matemática y sin mucho comprensión lectora, inglés, ¿cierto? Entonces, ahí decimos, sí, y Messi es muy kinestésico corporal, entonces no es que no sea más inteligente, él tiene otra inteligencia desarrollada. Entonces, ¿cómo vamos a identificarlo? Primero, conociendo nuestros hijos. Segundo, saber cuáles son las inteligencias. Entonces, hablemos de la más importante a nivel social, la matemática. ¿Por qué tiene que ser la matemática la inteligencia más importante a nivel social? O sea, me va a cuestionar eso toda la vida. No, mentira, es broma. Y si tú dices, pues los médicos que inteligencia matemática, o sea, hay muchos que son muy buenos como no, y los médicos. que trabajamos con humanidades, pues las matemáticas como, bueno. Pero hay algo importante, es que un niño para hacerlo íntegro socialmente, sí o sí, que maneje las 8 inteligencias, ¿cierto? Que se pueda desenvolver donde quiera, que tenga puertas abiertas. Entonces, la matemática también, o sea, nos enfocamos solo en números, pero también está ese razonamiento lógico, es un niño habilidoso, un niño que hay un problema y que él, antes de que esté el problema, ya tiene la solución en la cabeza, ¿cierto? Entonces, es un niño que yo le voy a generar esas destrezas a partir de cosas tan básicas como los juguetes. Hijo, ¿cuál es más chiquito? ¿Cuál es más grande? ¿Cuál es más largo? ¿Cuál es más corto? Y son niños que, ¿cómo resolvió este rompecabezas en tan poco tiempo? ¿Sí? También tienen esa habilidad de unos juegos que uno diría, se me va a demorar por ahí hasta los 2 años en hacerlo, y mentira. Lo hacen en un 2x3, en abrir y cerrar de ojos, en lo un hicieron. momentico lo hacen. Entonces, en esa inteligencia, pues de pronto, como se les tan conocidas, se nos es más fácil estimularlo, enseñarle números, enseñarle las figuras geométricas. Ya pasemos a una inteligencia. Pero doctora, deme un segundo, porque este tema es importante y tenemos que ir a un pequeño corte de comerciales y regresamos con la segunda inteligencia. ¿Te parece? Y regresamos con la doctora Ginette Ávila y vamos a seguir paseándonos por todas aquellas inteligencias que no conocemos, así que sigan ahí con su libreta y su lápiz porque vamos por la segunda, para que ustedes puedan identificar esas características en sus chiquitos. Doctora, nos quedamos en la segunda. Bueno, entonces una segunda que a mí me gusta mucho hablar es la kinestésica corporal, ¿sí? Esas personas que aprenden en base al movimiento. Ahí hablaríamos de Messi, hablaríamos de Abigail, porque acá me doy cuenta que también le encanta el baile. Entonces son personas que pueden en un futuro desempeñarse en teatro, se pueden desempeñar en baile, en actuación, ¿cierto? Porque su cuerpo se los permite, porque es algo muy, muy de uno. Muy natural, ¿cierto? O sea, que emerge de manera natural, satisface y aprenden bailando, cantando, sí, es natural. Yo siempre cuando hablo de esta inteligencia, recuerdo muchos pacientes que me han llegado, que los mandan de la escuela y es una costumbre común en docencia, mandar la nota al médico de que deben de evaluar al niño porque el niño no se queda quieto, no se queda más de 2 horas sentado en una silla. ¿Sí? Entonces ahí es donde yo digo, paremos, ¿qué metodología de aprendizaje? ¿Cierto? ¿Y qué inteligencia tiene nuestro niño? Y resulta que la mayoría de esos niños que nos mandan a que diagnostiquemos de hiperactivos no son hiperactivos, son kinestésicos corporales. Entonces también hablo mucho de un programa, no sé si se lo vieron, se llamaba Hannah Montana. Yo lo recuerdo, pero nunca lo vi. De pronto Tefa, de pronto por allá estas chicas sí lo vieron. Deben de buscar en YouTube, hay una parte donde Hannah Montana aprende los huesos para un examen de su clase a partir de una canción. Y ella empieza a bailar y la profe dice, esta niña me va a pastelear. No, resulta que la niña se tenía que parar porque si no, no era capaz de escribir los nombres de las partes del cuerpo. Entonces mira que eso no es para un programa de televisión. Eso es una realidad. Hay niños que sí o sí se los tienen que aprender de esa manera, como nosotros cuando teníamos que contar los números con los dedos.
No, me invitas también y las invito también a contemplar y reflexionar sobre lo que nos están diciendo y es también respetar la individualidad de cada ser humano, incluso pues más aún de nuestros chiquitos. Solemos las mamás y los papás y cuidadores solemos caer en un defecto que no construye y es la comparación. Nos comparamos como adultos y vivimos comparando a nuestros chiquitos desde el minuto cero. El mío gateó a los 6 meses, el mío comió a no sé cuánto, el mío dejó el pañal, el mío ya dice mamá y siento que no nos ayuda. Entonces, como a invitarlas a hacer esa reflexión de parar, de ponerle el freno a esa comparación de nuestros niños con lo que tú me dices. Continúa. Claro, y con eso que tú dices de comparaciones, recuerdo mucho otra inteligencia, que es la lingüística, que me decían, es que mira, tal niña habla muy bien en las redes sociales, o sea, tiene 3 años y una adulta, y el mío no, si mucho dice 20, 30, 50 palabras. Entonces ahí vamos en que, listo, estás identificando en tu hijo que la inteligencia lingüística se la debemos estimular más. Ya. ¿Tiene que ver el género? A ver, porque comúnmente, culturalmente, no sé si ustedes han escuchado en sus casas, es que las niñas hablan más rápido desde siempre, las mujeres hablan mucho y los hombres se demoran un poquito más en hablar. ¿Eso tiene que ver con el género o para nada? Mito No, totalmente. es mito total porque todo depende de nosotros como papás, qué estimulamos y cómo lo estimulamos. ¿Cierto? Entonces, ahora hablamos de trastornos del lenguaje impresionante, autismo, hablamos de hiperactividad y todo ligado a ese trastorno del lenguaje. Y vamos a mirar a fondo las cosas y son lo que tú decías ahora, cuánto tiempo están en televisión pegados, en la tablet, en el celular. Entonces, no hay un género en sí, es una familia que está generando un estímulo, negativo o positivo. Claro, y unas dinámicas familiares, unas formas de vida, unos estilos de vida. Yo alguna vez cuando empecé a hacer este programa tuve la oportunidad de entrevistar a Melina Bruma, no sé si ustedes la han escuchado o la conocen, y ella me decía, lo que pasa es que los papás no nos damos cuenta que sí hay cosas que sacrificar de la vida adulta para entregarles una mejor educación a nuestros hijos. Y a mí ese mensaje me hizo clic, porque yo decía, no, pero es el colmo que yo no pueda ver televisión si yo llego a mi casa a acostarme, a relajarme, a descansarme, a ver una película. Y ella me explicaba, pues nos explicaba en el programa y nos decía, todo lo que la niña está escuchando, así esté dormida, está procesándose en su cerebro. Pues te digo que hasta ahí, yo pues nunca lo hice, pero nunca más yo dije, no, en la televisión en esta casa, no, y no son mis enemigas porque soy una de las que digo que no hay enemigos y que todo tiene un equilibrio. Abby, por ejemplo, llega el sábado y es, mami, ¿hoy qué día es? Sábado. ¡Wow! Puedo ver tele, porque ella sabe que los sábados puede ver una película y los domingos puede ver una película. Maravilloso, qué rico, en un avión podemos, pero por eso te decía lo de las dinámicas familiares y que sí nos corresponde como papás mediar en qué estamos entregándole a nuestros hijos. Claro, es que a mí me pasaba con el tema de los juguetes, o sea, hay familias que quieren darle a los niños, y como nosotras yo creo que también, queremos darle lo que nosotras no tuvimos. Entonces, creemos que llenar la habitación de juguetes les va a hacer mucho provecho y les va a desarrollar algo o una conexión diferente con los papás. No juegan con ¿cierto? nada. Y más fácil juegan con la caja, con la caja donde venían las cosas empacadas. Entonces, la idea de nosotros es poder entregarles a los niños herramientas que sí los estimulen, que sí les aporte, que sí pueda generar algo para su futuro, como esa familia que desde que están en embarazo le están pagando la universidad y si no tiene unas bases, unas inteligencias desarrolladas, no sabemos si va a llegar a la universidad. Terminamos como hippies por el mundo. Quizás, ¿cierto? Sí, qué entonces, rico. No estoy hablando mal de los hippies, me encanta. y los catalogamos como las ovejas negras. Sí. Ay, pues que yo quería que fuera médico, quería que fuera ingeniero, y no, va por otro camino. Y cuando también hablabas de cómo es el entorno familiar, pues hay una familia que es callada, eso no pasa en la mía, yo hablo muchísimo, pero una familia que el papá y la mamá hablan lo justo y necesario, entonces ¿cómo es el lenguaje de ese niño? ¿Cierto? Entonces miren que la dinámica y el entorno es fundamental. ¿Qué depende de nosotros? Cambiar el entorno. Esa es la responsabilidad que debemos asumir. Claro que es la que más nos cuesta, doctora, porque somos muy dados
también culturalmente, no lo hacemos por malas personas, ni mucho menos, sino porque culturalmente nos han enseñado así. Transferimos la responsabilidad al niño para no hacernos responsables nosotros, porque obvio, es mucho más fácil buscar quién, es que lo que tú decías, es que es muy inquieto, es que brinca, es que hace, es que, pues claro, es un niño y cómo estás propiciando el espacio de tu casa, de donde está el niño, para que él pueda ser niño. Ahí tocas algo que me gusta mucho y es cómo dejamos la responsabilidad en los niños cuando somos nosotros quienes estamos generando esas construcción a nivel neuronal, ¿cierto? Y por eso me encanta lo que es la estimulación cognitiva, porque es que ahí generamos memoria, generamos esquemas, que esos esquemas me van a llevar a un lenguaje, a una personificación, ¿cierto? Entonces, entendiendo esto, hay otras dos inteligencias que siempre, o sea, las tenemos a un lado porque creemos que no nos va a servir en lo profesional, que es la intrapersonal e interpersonal. Y ahí hablamos de cómo nosotros les enseñamos a los niños a conocer las emociones. Eso es tristeza, amor, eso es rabia. Pero como yo no soy capaz de controlar lo que yo siento, ni siquiera la identifico. O sea, en los adultos nos pasa que ni siquiera logramos identificarla y las confundimos. Entonces, yo tengo rabia, pero realmente lo que estaba era triste. O no sé, o tengo miedo, pero entonces lo disfrazo de rabia. Bueno, en fin, un montón de cosas que sí nos pasan. O sea, si eso para nosotros es confuso, imagínense para un niño que no sabe ni qué es lo que está sintiendo. Entonces, ponernos también en ese nivel y esa inteligencia se estimula. Se estimula desde el reconocimiento de ese sentimiento y que ese sentimiento no es malo. Ese sentimiento te va a ayudar a resolver problemas. Una persona que no le enseñamos el tema emocional es un niño que literal le llega un problema y su inteligencia, razonamiento lógico y matemática apagada, porque es que eso era malo, sentir eso era malo. Le decimos a los niños, ay, no llores, por favor, porque claro, eso para nuestro cerebro es una bomba. No llores, qué desespero, por esa bobada no se llora. Y ese niño que entiende que esa bobada no se llora, es un niño de grande que por eso no se llora, entonces ¿qué hago ahí? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué sigue? ¿Será que entonces este sentimiento que tengo es permitido y debo de permitir que me hagan un daño psicológico, que me rompan el corazón, ¿cierto? Entonces es muy importante esa conexión con el niño y decirle, está permitido llorar. Porque es que tú viniste al mundo y sabemos los médicos que está vivo y que está bien el bebé si llora. Entonces, si es la primera señal de vida física, de vida, ¿por qué nunca lo la había visto opacamos? así, sí, tienes toda la razón, nunca lo había visto así. Exacto, o sea, no hay por qué opacarla. Y ahora, por ejemplo, con mi hija trabajo, y no sé si te ha pasado, en el tema de la inteligencia interpersonal de decir, por favor y gracias. ¿A cuánto nos cuesta o cuánto nos cuesta pedir perdón? O di buenos días. Entonces, estamos en todo el tema de crianza respetuosa. Listo. Hija, si no quieres dar un beso, no lo des, está bien, ¿sí? Pero ¿cómo le digo? Tienes que saludar, porque son normas de cortesía, porque son las palabras mágicas, porque hay que ser cordial con la gente, pese a que seamos tímidos. Entonces, hija, ¿no quieres saludar? Vamos a decir hola con la mano, vamos a decir chao con la mano, nos cuesta. Entonces es una inteligencia que hay que trabajar mucho más. ¿Cierto? Pero es que mira que como lo pones tú, o sea, qué linda de verdad esta conversación, porque como lo pones, obviamente somos responsables de nuestros chiquitos, pero a eso llegan nuestros hijos, a hacernos responsables de nosotros mismos, a hacer un pellizquito y a decirnos, ven, ¿cómo te estás comportando tú con el mundo? Porque no somos capaces ni siquiera de adultos de gestionar nuestras emociones, de reconocerlas, de ponerles nombre, de saber a qué me invita la tristeza, a qué me invita la rabia, a qué me invitan ciertas emociones, cuándo me frustro. Entonces, ¿cómo hago para acompañar a mi hija, a mi hijo, a los chiquitos que están en mi entorno, a que sepan identificar qué les está pasando? Es más fácil entonces silencio, vete a tu cuarto y ese tipo de cosas que ya sabemos que no educan y no construyen. Total. Y yo te pregunto, o sea, son inteligencias que las tenemos un poco aisladas porque hablamos de reconocer nosotros nuestras emociones y ahí hablamos cuántos van a chequeo general con el psicólogo. Al médico todo el tiempo.
Necesito los exámenes de control, a ver si estoy bien, de chequeo general, y en el psicólogo no lo hacemos. Entonces, cuando una persona tiene desarrolladas estas inteligencias, pues pensamos y proyectamos a esa persona profesionalmente. ¿En qué la puedes ver tú? Psicología, en habilidades humanas, ¿cierto? ¿En qué más lo puedes ver? En un trabajador social. Entonces, como siempre estamos enfocando a los niños para que tengan un futuro profesional, pues si tú le desarrollas este tipo de inteligencias, no solo en lo social o en lo humano, va a estar en cualquier lugar donde este niño llegue, va a ser un niño querido, va a ser un niño que es tímido, pero es una persona a la que nos podemos acercar. No, y tú lo decías al inicio, hay unas personalidades pues que son de nuestros hijos, que las respetamos, nosotros moldeamos hasta donde se pueda con muchísimo respeto, pero si es tímido, pues va a tener otras herramientas para enfrentarse al mundo, para generar relaciones respetuosas y sanas. Son herramientas que van adquiriendo a medida que van creciendo. Total, y ahí también me voy a la parte de la naturaleza. ¿Sí? La naturaleza no solo humana, sino la naturaleza, y los niños cuánto contacto están teniendo con la naturaleza. ¿Sí? Esa es otra inteligencia muy, muy importante. Esa sería la naturalista. Pero llevamos 5, ¿verdad? Hablamos de matemática, lingüística, kinestésica corporal, visoespacial. No, visoespacial no hemos hablado. No hemos hablado, hablamos de la de las emociones, que se llama intrapersonal. Y interpersonal ya es cómo me relaciono yo, después de tener esa inteligencia intrapersonal, cómo me relaciono yo ya a nivel social. Con el mundo. Entonces, por ejemplo, Abby, ¿qué más tiene aparte de personificar? Pues tiene una inteligencia interpersonal. Yo estoy más que segura que Abby socialmente le va muy bien. Sí, nos costó un montón. Bueno, lo que pasa es que yo no sé si el contexto influye. Abby es una niña que nació en pandemia, estuvimos un año encerradas, entonces apenas entró al jardín hace poco, yo no quise presionar para que fuera la entrada al jardín urgente, entonces le costó un poco, pero bueno, ya lo estamos logrando. Pero donde llega, obvio, saluda, no da besos, pero saluda, dice por favor, gracias, bueno, este tipo de cosas que son normalitas. Tú dices que le costó, pero no, porque hace parte también de su edad. Es normal que el niño sienta, son unos extraños para mí, y yo siempre estoy con mamá y con papá, ¿quién es esa gente? Pero después de que rompen el hielo, es una niña que... Sí, total. Cierto, porque se nota que tiene esa inteligencia desarrollada. Sí, total. ¿Sí? Ve, y eso que tú dices me parece tan lindo porque incluso me hace mucho clic, porque muchas veces a mí me decían personas cercanas además, no, es que, quiero acordarme de la palabra que usan y es que ella es tan, no recuerdo, pero es como es apática, pero las palabras no es la que usan para decir que no se relaciona con las personas. Les debo la palabra, ya me va llegando, pero me decían mucho, como no, mira, es que Abigail es muy apegada a ti, es muy apegada a los papás, es muy apegada a la tía, bueno, no sé qué. No, y la tengo también en la cabeza, sí, o sea, la usan todo el tiempo. Todo el tiempo, ella es muy... resabiada. No, pero no me decían resabiada. El caso es que, bueno, esa palabra va llegando en el transcurso de esta conversación, esta entrevista, pero sí me lo decían mucho. Las primeras veces me molesté. Después dije, tiene más que ver con la persona que me lo está diciendo que conmigo y con mi hija. Y obvio, es que mi hija estuvo 9 meses en mi vientre, ¿a quién más se va a pegar? Pues a la mamá. Total. Entonces, pero pasa muy continuamente, o sea, es como que tengamos el bebé y se lo entreguemos al mundo. Y eso no es entenderlos, y eso no es entender tampoco que somos diferentes y que tenemos inteligencias diferentes y que para todo romper el hielo con alguien es distinto, ¿sí? O sea, a uno les costará 1 hora, 1 día, 2 días y luego entra, pero con lo que tú me has contado yo me doy cuenta que a ella no le cuesta generar un vínculo con los demás. Es una inteligencia ya desarrollada y también a través del ejemplo. Sí, total, sí es muy, muy valioso. Pero bueno, vámonos a un pequeño corte de comerciales y ya regresamos. Nos faltan 2. Nos falta visoespacial. Visoespacial. Y nos falta hablar de la naturalista. Y de la naturalista. Creo que nos faltan esas 2. Espero que estén tomando notas juiciosas. Ya regresamos. Y regresamos en Emprende con Creciendo Juntas. Hoy tenemos a 2 bellísimas y talentosas mujeres. Estamos con Parlegal Call, que lo ha creado
Ana y Caro. Bienvenidas a Emprende con Hola Creciendo Diana, Juntas, ¿cómo están? estás? Hola, Muy Diana, bien, ¿cómo gracias. estás? No, qué rico tenerlas acá. Cuéntenos de su proyecto. Bueno, te contamos un poquito. Nosotras somos un par de abogadas expertas en Derecho Comercial y Propiedad Intelectual. Tenemos esta marca que se llama Par Legal hace aproximadamente 3 años y nos encanta trabajar con emprendedores. Qué chévere. Y cuéntenos un poquito en qué se enfocan, en qué pueden ayudar a empezar una empresa, cuando hay algún pleito, mejor dicho, ¿cuándo las buscamos a ustedes, a Caro y a Ana? Bueno, realmente pues Par Legal nace pues como en búsqueda de ayudar a todos los emprendedores que se encuentran como en esa etapa inicial y que muchas veces pues deciden no acudir como tal a un abogado porque genera muchos costos, pero nosotras como abogadas siempre queremos darles como las herramientas para decirles empiecen un emprendimiento legalmente organizado, que es muy importante, y sobre todo pues como el tema de enfoque de nosotros siempre es como la parte de registro de marca y construcción de empresa. Qué curioso, siempre es lo que los emprendedores hacemos de últimas. Literalmente, ¿Cierto que es sí? verdad. Tristemente. Empezamos el proyecto, empezamos la empresa, cuando ya estamos por allá facturando que la DIAN, que no sé qué, ahí Ahí sí sí, buscamos un registro de marca. abogado, ¿cierto? ¿Dónde las podemos encontrar, chicas? Bueno, nos encuentran en Instagram como @parlegalcool, como nos contabas ahorita, en TikTok también, y ya pues los números y todo eso estarán ahí también en Instagram para que se contacten directamente con nosotras. Chicas, gracias por estar aquí con nosotros en Emprende con Creciendo Juntas. Ya saben ustedes, emprendedores y los que ya iniciaron sus proyectos, aquí están estas dos mujeres talentosas, profesionales, que les pueden ayudar a tener todo bajo control. Gracias, chicas. Muchas Gracias a gracias. ti. Bueno, y nosotros sigamos por aquí conversando con la doctora porque nos faltan 3 inteligencias. Nos faltaba la natural, musical visoespacial. y visoespacial. Vamos con cuál de ellas, doctora? Bueno, quería hablar de la naturalista cuando hablamos de ese tema de pantallas y cómo hemos olvidado conectar a nuestros niños con lo natural. Pues ahora vivimos en un entorno lleno de edificios, donde el pedacito que dejan en una unidad para la naturaleza es chiqui, ¿cierto? Entonces, ¿qué tan importante es nosotros desarrollar esa inteligencia en nuestros niños y cómo nos va a servir también para que a través de esa naturaleza sus conexiones neuronales brillen y permitan como esa expansión que nosotros estamos buscando? Cuando vamos de paseo, pongámosle la costa a una reserva natural, siempre tenemos el celular al lado para la foto. Ponemos en la costa la música para parranda porque este ambiente y este calor lo tenemos que disfrutar con una cerveza y música, pero no nos conectamos. Eso lo hemos perdido, ¿cierto? Entonces la idea es que nosotros estimulemos a los niños con esa conexión y desde lo básico, el solo caminar descalzos. Mira, sabes que ahí sí te lo digo y esto es mi experiencia personal, yo te doy un 10 de 10 con ese comentario porque me ayuda para sostener lo que he hecho con mi hija desde siempre. Yo a Abby nunca le puse medias, nunca le puse escarpines, nunca le puse zapatos, ya ahora tiene 3 años y ya medio se calza, pero te lo juro, mi hija, y que mi hija me perdone cuando crezca por lo que le voy a decir porque se lo digo con mucho amor, yo decía, mi hija parece Mowgli, porque ella era por todas partes, te lo juro, pero se lo digo con mucho amor, hijita, cuando crezcas y escuches este programa, te lo digo con amor y con admiración por ti, y es, mi hija era descalza, o sea, en el centro comercial era descalza, al principio al papá le incomodaba un poquito, hasta que un día yo le dije, ¿cuál es el problema? O sea, que mi hija, mírala, Abby está feliz, descalza, ya está reconociendo sus piecitos, sus deditos, está haciendo un agarre perfecto, o sea, mi hija está feliz. La gente, ay, es que nos van a decir que nos digan lo que quieran, o sea, la gente que diga, y de verdad, o sea, dejamos de que nuestros hijos disfruten, tengan experiencias por, ay, no, ¿y qué va a decir el vecino? No, ¿y qué va a decir? No, que digan lo que cada quien esté en la disposición de decir, ¿cierto? No, pero y pues, no ni solo el modo. vecino, los abuelos, los tíos, es que pisar el piso frío es malo, no sé, bueno, depende también donde estemos, ¿cierto? Sí hay enfermedades que se transmiten por estar descalzos, pero pues estamos en la casa, en el centro comercial, Gaby hasta ha estado en la calle descalza porque le estorba, porque claro, le enseñamos esa conexión y pues ahí no te decimos pues qué conexión con el cemento, pero es una conexión hasta con la mugre. Pero sabes que sí, o sea, digamos que yo lo veo de una parte un poquito más holística y sí hay conexión con el cemento, porque si lo vemos desde el trasfondo,
el cemento está hecho de minerales que vienen de la tierra, entonces no estamos lejos de la conexión con la tierra. No, y yo digo la mugre, me encanta verle los pies mugrosos a Gaby y le han quitado los zapatos y dicen que es este mugrero y te la vas a llevar así. Yo sí, porque es que ella de aquí a allá tiene los zapatos, pero allá se los quita. Así son. Pasamos del cemento, vamos a la tierra. ¿A cuántos niños les cuesta tocar el pasto? A mí me costaba tocar el pasto, creo que todavía me cuesta, porque es que yo no tuve ese vínculo, la citadina. No tuve el vínculo, hablo con mi esposo y me dice, yo me sé colgar en el árbol y me subo los morros, mi hija lo hace, y yo soy, ¿cómo escalo eso? Me voy a resbalar. Claro, yo no tengo esa conexión, ese vínculo natural, de que si me regalaban flores, para mí era la indiferencia más grande. Pero ver cómo los niños y los estimulamos esa inteligencia múltiple, esa inteligencia de conectar, de valorar una flor, de valorar un animal. ¿Cuántos se criaron en el campo y ahora detestan los perros? Sí, total. Eso pasa incluso en mi familia, se criaron y tenían esa conexión natural y la perdieron totalmente porque fue un estímulo no positivo en la vida de ellos, ¿cierto? No les enseñaban ese amor que es tan importante. ¿Y cuántas conexiones me permite el sonido natural? ¿Cuánto me permite que un niño desarrolle las otras inteligencias solo porque en su lugar de estudio tiene una matica? Totalmente. ¿Cómo aprende un niño a gatear solo por tener un gato o un perro? No necesita más estímulos. Ay, es que él no quiere gatear, tranquila, tiene un perro en la casa, rapidito va a gatear. Sí, en mi casa también pasó, incluso lo que tú decías, la familia más cercana, mi suegra en algún momento, también la quiero mucho, tenemos una relación maravillosa, me decía, pon la niña boca abajo porque si no, no va a gatear. Ella va a gatear a su tiempo, en su momento. A los 6 meses, esa muchachita, 8 meses tenía y ¡pum!, empezó a gatear. Nunca la volteé, nunca le dije para dónde, nada. Ella empezó a gatear. Y con mi papá, les cuento que mi papá, cuando Abby empezó a comer, mi papá nos decía, pero dele en cuchara a esa muchacha, por Dios, dele en una cuchara. Y yo, ¿pero para qué? O sea, Abby ni siquiera es capaz de coger la cuchara. Obviamente me tocó sentarme con mi papá, explicarle todo lo que era la alimentación, BLW y demás, porque Abby se paraba de almorzar, de comer, de cenar, había que bañarla 4 veces al día, porque ella se hacía mascarilla de aguacate, o sea, impresionante. Pero vieras en este momento, y yo les he compartido en mis redes, cómo come hoy mi hija. Mi hija tiene 3 años y yo no salgo con una coca a ninguna parte. O sea, es así súper natural. Obviamente bueno? me le dediqué un montón de tiempo. Qué tan bueno que lo dijiste porque me quitaste un peso. Sí. Porque yo dije, ¿será que yo soy muy mala mamá? O sea, todo el mundo con su coquita, con sus cosas, y yo no, pues donde encontremos algo comemos. Y pensé que era una mamá muy desordenada, pero me quitas un peso de encima. Porque es esa conexión, es esas niñas que pueden comer donde sea, cuando sea, porque tuvieron un estímulo sensorial adicional. Y dijiste algo sobre el voltear para que coman, que lo dijiste también con la entrevista de Melina, tan importante leerlos, y el hecho de que voy a estimular no es y respetar lo que es la postura del niño, lo que son las posiciones, y que es importante que las familias también lo sepan, ¿cierto? Que vamos a estimular a nivel cognitivo, pero lo que es desarrollo psicomotor es otro cuento que naturalmente viene por sí solo. Y que se respeta. Y que se respeta, a pesar y es importante. de la estimulación que podemos hacer. Bueno, vámonos con las otras dos porque yo sé que me abro este juego a ver si me estimulan. Bueno, ya lo que es visoespacial, no sé si te pasa como a mí, para ti es fácil que te digan, vas por tal dirección, mano derecha, mano izquierda, o no sé si has escuchado el tema de que hay mujeres que les tienen que poner los colores para mano derecha, mano izquierda, y digo mujeres porque es una dificultad nuestra para poder identificar. Entonces una manilla acá roja y una verde acá, gira para la roja porque si no, no eres capaz con la izquierda, ¿cierto? No, Dios mío, eso es, pues te voy a contar una anécdota rápido. Yo me certifiqué hace poco como maestra de yoga y las clases de yoga se dan en efecto espejo. Yo me he pasado toda mi vida aprendiendo derecha e izquierda, y como la tengo que dar en efecto espejo, tengo que decir derecha y subir la izquierda. No, qué cosa tan difícil, o sea, me tocó ponerme aquí, en la izquierda ponerme derecha,
en la derecha ponerme izquierda, en los pies ponerme derecha, izquierda, porque si no, no lo hubiera logrado. Total, eso que te digo de los colores y de marcarse es algo que también nos lo enseñaban en medicina porque las radiografías es igual. Sí, cuando íbamos a mirar radiografías de cualquier parte del cuerpo, como la tomaban al derecho, al revés, girado, ¿qué es esto? O sea, ¡qué locura! ¿por qué también hice el comentario de mujeres? Porque es que la niña tenía o ha tenido que mantener una compostura. No te puedes sentar con las piernas abiertas. Las niñas no miquean en ese árbol, los niños que se ensucien y que hagan lo que quieran. Entonces, en ese mismo desarrollo y que viene desde los Homo sapiens, sí, el hombre iba, cazaba, miqueaba y hacía de todo, y la mujer era más conservadora siempre. Entonces, es una inteligencia, esa inteligencia visoespacial no todas las mujeres la tienen, no tienen esa habilidad. La vez que yo iba a manejar carro y yo decía, si yo me choco en la puerta de mi casa, porque no calculo bien esa dimensión, ¿cómo voy a hacer manejando? Total, y yo decía, papá, o sea, un carro nuevo, lo voy a rayar rápido, porque es ese temor, esa inteligencia no desarrollada, y qué tan importante estos niños que tienen esa inteligencia desarrollada, en qué se van a desenvolver. Muchas veces me dicen, hasta marineros, hasta conductores de avión, pilotos de avión, sí, pero ¿qué hay más allá de tener esa inteligencia visoespacial? Una persona que la desarrolle, calcular dimensiones, ser arquitecto, ser diseñador de modas, o sea, la conectamos en tantas habilidades, hasta en un cirujano. Claro, es que a veces la vemos solamente con lo básico, pero realmente es muy macro para lo que nos puede servir, para las posibilidades que nos puede abrir. Pero bueno, vámonos al último corte de comerciales, regresamos con la inteligencia que nos falta y vamos a dar un pincelazo de este elemento, estos dos elementos que tenemos acá. Ah, y ya recordé cuál era la palabra que me decían de mi hija. Yo les dije que iba a llegar. Esquiva. Es que tu hija es muy esquiva, es que tu hija es muy esquiva con los demás. Pues claro, si es mi hija. Vamos a un pequeño corte de comerciales y ya regresamos. Bueno, doctora, y nos quedamos pendientes de la última inteligencia. Vamos a hablarla, creo que es la musical, si no estoy mal, para que podamos seguir tomando nota. Bueno, con la musical nada difícil, eso lo identificamos fácil. Al que le encanta y se para ahí mismo que suena su canción que le cantaban desde la gestación, o el que se calma cuando escucha esa melodía que le cantaban desde la gestación. O sea, miren que son dos polos, no solo el que celebra, sí, sino que el no hay que estar en una éxtasis todo el tiempo, sino el que se calma, ¿cierto? Entonces, el que se concentra más porque escucha esa música que desde chiquitos se la cantaban, ¿cierto? Entonces, en esa musical, ¿cómo la estimulamos en los niños? A través de instrumentos, a través de sonidos, no solo de la canción que conocemos, sino de sonidos tan básicos como los que hacemos con nuestra voz, y que también y el de hay... las tapas, me encantan las tapas de la cocina. Exacto, o sea, desde el sonido que hacen con un papelito, un pitillito que nos desespera y nos vuelve locas, pero son cositas que en la musical a nosotros como papás no nos, o sea, no es una duda, ¿cierto? Eso lo identificamos fácil y sabemos estimularlo de una manera más fácil. Y que esa musical, si la mezclamos con una kinestésica corporal, es una excelente bailarina o bailarín, ¿cierto? Entonces, la idea que es, estimulemos en los niños todas, no nos enfrasquemos en una sola inteligencia, sí identifiquemos cuál es la inteligencia que es natural del niño, que es innata en su ser. Exacto, y el resto las estimulamos, porque hay algo muy importante saber, y es sobre Suzuki, que es una metodología, él fue un violinista, y las habilidades de los niños no vienen por herencia, como lo pensamos, incluso muchas enfermedades que creemos por herencia y que simplemente son cuestiones de hábitos. Asimismo son las conexiones neuronales de los niños, es por los estímulos y por el entorno que nosotros como cuidadores les damos. Y ahí dicen los papás, bueno, muy lindo las inteligencias, espectaculares, voy a buscar qué hago y cómo lo hago, ¿cierto? Pero para eso
tenemos herramientas y por eso hablaba el tema de juguetes. Hay herramientas muy bonitas que nos permiten los niños desarrollar las 8 inteligencias múltiples y hasta más. Que yo creo que aquí tenemos una de esas herramientas y es el expreso de Leo. Doctor, ahora sí, acerquémonos acá. Yo creo que todos estamos que abrimos la cajita desde el principio. Este expreso de Leo maneja las 8 inteligencias, pero algo más bonito todavía y que yo lo rescato. Lo dije al principio, nosotros como papás queremos darle a los hijos lo que nosotros no tuvimos, ¿cierto? Sí. Y por ejemplo, yo no tuve el manejo de idiomas. No sé cómo estás tú en idiomas. Dejémoslo así, sigamos con la entrevista. Y entonces, ¿qué pasa con este expreso de Leo? Toca hacer esa pausa. No, porque me encanta y porque toco eso de los idiomas, porque estas inteligencias múltiples maneja también 4 idiomas. Entonces yo siempre dije con Gaby, yo quiero que mi hija no se cierre puertas, no solo por no tener una inteligencia desarrollada, sino porque no maneje un idioma. Entonces acá hacemos estimulación cognitiva, basados en 8 inteligencias múltiples y basados en 4 idiomas, inglés, español, francés y alemán. ¿Cómo lo hacemos? Entonces tú ves que todo está por colores, ¿sí? Entonces, cada color es una inteligencia. Acá está la verde adelante porque, como les digo, estoy trabajando con esta inteligencia que es la interpersonal con mi hija, que son las frases de cortesía, ¿cierto? Aparte de que estos se llaman Smart Cards, visualmente son súper agradables para los niños, tienen unos sonidos y eso nos ayuda a conectar con el niño, ¿sí? Porque a veces decimos, ay, mi hijo es muy inquieto y sale por ahí volando. Venga, ¿cómo lo vamos a conectar a una actividad de estimulación y que adicional no tiene pantallas? Porque mira este amiguito que yo tengo acá tan hermoso, eso se llama Smart Pen y este Smart Pen me habla los 4 idiomas de manera nativa y natural y me genera sonidos. Me genera unos sonidos muy bonitos, aparte de que son en voz femenina, porque ¿cuál fue la primera voz que escuchó Abigail? La de la mamá. La de la mamá. Entonces los niños aprenden por varios procesos: imitación, asociación de esa voz femenina y la repetición, claro está. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Por ejemplo, frases de cortesía que vengo trabajando con Gaby. Bienvenidos al Expreso de Leo. Vamos a, ¿se alcanza a escuchar? Bueno, si no se alcanza a escuchar muy bien allá. Sí. Ah, Gracias. súper bueno, chévere. Entonces, acá miremos el tema. Gracias. Gracias. En inglés. Thank you. En alemán. Danke. En francés. Merci. Entonces, mira, Está súper tiene chévere. soniditos que los vuelve y los capta. Ay, salió corriendo. Ay, mira esto cómo sonó. Tenemos también la oportunidad de corregir la pronunciación en los niños. Claro, y esto va a pasar con todas y cada Con una de las todas. inteligencias en este paquetico, en este juego. En Ahí esto, están todas. a través del juego ellos vamos estimulando, ¿cierto? Días de la semana, los números, bueno, aquí tenemos mucho. Tenemos demasiado, les voy a mostrar los números que para nosotros tan importantes de inteligencia matemática, como decía. Entonces, claro, viene con animaciones, con esos sonidos que ellos conectan tanto. Eso se llaman anclas sonoras y a nivel cerebral pues genera esa captación, esa apertura para que un conocimiento llegue mucho más fácil. Bueno, eso está súper chévere. Vamos a irnos a la última parte de nuestro programa. De todas maneras, ustedes pueden entrar al Instagram. ¿Cómo es el Instagram, doctora? El Recuérdanos, Instagram por favor. es Expreso de Leo, esta herramienta que ven acá, @Expreso de Leo, donde van a poder ver videos. Ahí pueden ver incluso a Gaby trabajando esas frases de cortesía que me han costado. Ah, perfecto. Para que los que les interesa el Expreso de Leo conozcan mucho más a fondo y tal vez podemos hacer un live en otro momento para explicar más puntualmente cuáles son los beneficios, cómo lo pueden usar, qué situaciones podemos crear como papás para ayudarle a nuestros niños a que no salgan corriendo cuando nos vamos a sentar a jugar y se los volvamos realmente juego. Vámonos entonces ahora con una sección de nuestro programa que se llama Mitos y Realidades. Yo te voy a leer unas frases, está divertido. Acá apagándolo. Por favor, por favor. Vamos a mitos y realidades. Te voy a leer unas frases y tú a la brevedad posible me contestas mito o realidad. Oh, ¿De acuerdo? listo. Bueno, entonces vamos con mitos y realidades. La inteligencia múltiple
se refiere a la idea de que todos los niños tienen habilidades sobresalientes en todas las áreas de desarrollo. Verdadero. La estimulación temprana es crucial para el desarrollo intelectual y emocional de los niños en la primera infancia. Me fui. No hay problema, repetimos. La estimulación temprana es crucial para el desarrollo intelectual y emocional de los niños en la primera infancia. Súper real. Súper verdadero. Cada niño tiene un tipo de inteligencia predominante que define su capacidad intelectual. Parcialmente verdadero. ¿Quieres ¿Por explicar? qué? Sí, porque si depende de nosotros esa estimulación, yo identifico esa principal, pero si yo conozco que existen otras y las estimulo, tranquilamente pueden manejar varias. Perfecto. La música y la lectura son herramientas efectivas para estimular el desarrollo cognitivo de los niños pequeños. Súper verdadero, súper real. Los juegos al aire libre y la exploración son esenciales para el desarrollo físico y cognitivo de la primera infancia. Real. Súper verdadero. El desarrollo social y emocional de un niño en la primera infancia no tiene impacto en su desarrollo intelectual. Falso. La inteligencia emocional es una forma importante de inteligencia en la primera infancia y se puede fomentar mediante el aprendizaje de habilidades emocionales. Sí, verdadero. Los niños que muestran talento excepcional en un área específica a menudo necesitan una educación especializada desde temprana edad. No, con cosas tan básicas podemos estimular, o sea, nos enredamos mucho la vida. Perfecto. Los niños pequeños que interactúan con otros en entornos grupales tienden a desarrollar habilidades sociales más fuertes. Creo que también es un mito, lo podemos hacer desde casa tranquilamente. Los padres pueden desempeñar un papel activo en la estimulación de las inteligencias múltiples de sus hijos al proporcionar una variedad de experiencias en el hogar. Claro que sí. Doctora, muchas gracias por estar con nosotros, gracias por traernos esta herramienta, por tu experiencia, por abrirte con toda esta comunidad de mujeres, mamás, papás y cuidadores que nos ven a través de Creciendo Juntas. Y antes de irnos, quiero que envíes un mensaje a todas esas mamás, papás, cuidadores que nos ven para que obviamente invítalos a seguirte, a que conozcan del Expreso de Leo y para que concluyas con un mensaje para todas estas personas. Bueno, primero que todo agradecer este espacio porque es muy importante entregar a las familias conocimientos certeros, basados en ciencia, porque esto literal es ciencia, pero es una ciencia que no puede ser ajena a nosotros, ¿sí? Y que es muy importante que si queremos construir niños brillantes, debemos de dejar las bases desde la gestación. ¿Sí? No podemos esperar a que cumpla 1 año, a que cumpla 2 años, a que cumpla 3, para yo enseñarle lo que es una inteligencia matemática, una inteligencia musical. No, todo eso se hace desde chiquis y solo, ¿qué necesitamos? Tener estos espacios donde aprendemos, luego de que lo aprendemos, hacernos conscientes de qué tan importante es y luego materializarlo. Llevar herramientas y cambiar el entorno de los niños para poder tener esos niños brillantes que tanto queremos. Doctora, muchísimas gracias a ustedes, gracias por acompañarnos siempre. Agradezco a Splendor Brands por el outfit del día, a Sharon Makeup por mi maquillaje del día de hoy. Nos vemos en un próximo capítulo de Creciendo Juntas. Recuerden que tienen en sus manos el poder de diseñar una maternidad real, libre y feliz. Chao, chao.